Capítulo 8. Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cueva. En aquellos días llegó un decreto de Augusto que ordenaba hacer un empadronamiento por toda la tierra y entregar al emperador los impuestos debidos al tesoro, teniendo cada cual que pagar anualmente un diezmo calculado sobre el estado nominativo de las personas pertenecientes a su casa. En vista de ello, José resolvió presentarse con María al censo para ser inscritos en el ambos, así como las demás personas de su familia. E inmediatamente enjaezó su montura y preparó todo lo preciso para su subsistencia corporal. Y tomando consigo a su hijo menor José colocó a María sobre el asno, y juntos partieron, siguiendo la ruta que se dirige hacia el sur. Y cuando estuvieron a 15 estadios de Nazaret, lo que hace 9 millas, José miró a María, y vio que su semblante estaba alterado, sombrío y melancólico. Pensó entre sí, se encuentra en gestación y, a causa de su embarazo, no puede sostenerse bien sobre su cabalgadura. Y preguntó a María, ¿por qué está triste y turbada tu alma? Y María repuso, ¿cómo podría estar alegre? Encontrándome, ¿cómo me encuentro, encinta, y no sabiendo a dónde voy? José dijo, tienes razón, María. Pero bendito sea el Señor Dios de Israel, que nos ha librado de la calumnia y de la denigración de los hombres. Y María replicó, no te dije tiempo en la esperanza de que me creyeses, que yo no era consciente de falta alguna, y que me juzgabas con ligereza temeraria, a pesar de mi inocencia. Pero el Señor de todas las cosas es quien me ha librado de mortales peligros. Y después de haber caminado una hora, José volvió a mirar a María, y vio con júbilo que ésta se estremecía de regocijo. Y María lo interrogó, ¿por qué me miras, y por qué tu insistencia en preguntarme? José dijo, es que me admiran los cambios de tu rostro, tan pronto triste como alegre. María dijo, me exalto gozosamente, porque Dios me ha preservado de las emboscadas del enemigo. Más quiero, para instrucción tuya, revelarte una cosa nueva. José dijo, veamos. María dijo, me alegro y me entristezco, porque contemplo 2 ejércitos compuestos de numerosos batallones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los soldados del que se encuentra a la derecha, se muestran alegres, y los del que se encuentra a la izquierda, tristes. Al oír esto, José quedó asombrado, y sumiéndose en reflexión, se dijo, ¿qué significa tan extraña visión? Y en el mismo momento, un ángel se dirigió a María, y le dijo, regocíjate, Virgen y sierva del Señor. ¿Ves la señal que te ha aparecido? María dijo, sí. El ángel dijo, hoy día, los dolores de tu liberación están próximos. Las tropas que divisas a la derecha las componen todas las multitudes del ejército de los ángeles incorpóreos que observan y esperan tu parto santo para ir a adorar al niño recién nacido, Hijo del Rey divino y soberano de Israel. Las tropas que divisas a la izquierda son los batallones reunidos de la legión de los demonios de negros vestidos, los cuales aguardan el acontecimiento con gran turbación, porque van a ser derrotados. Y, habiendo oído estas palabras del ángel, José y María quedaron confortados, y rindieron vivas acciones de gracia a Dios. Y así caminaban, en un frío día de invierno, el 21 del mes de Tebet, que es el 6 de enero. Y como llegaron a un pasaje desolado, que había sido la ciudad real llamada Belén, a la hora 6ª del día, que era un jueves, María dijo a José, bájame del asno, porque el niño me hace sufrir. Y José exclamó, ay, qué negra suerte la mía. He aquí que mi esposa va a dar a luz, no en un sitio habitado, sino en un lugar desierto e inculto, en que no hay ninguna posada. ¿Dónde iré, pues? ¿Dónde la conduciré, para que repose? No hay aquí, ni casa, ni abrigo con techado, a cubierto del cual pueda ocultar su desnudez. Al cabo de mirar mucho, José encontró una caverna muy amplia, en que pastores y boyeros, que habitaban y trabajaban en los contornos, se reunían y encerraban por la noche sus rebaños y sus ganados. Allí habían hecho un pesebre para el establo en que daban de comer a sus animales. Mas, en aquel tiempo, por ser de invierno crudo, los pastores y los boyeros no se encontraban en la caverna. José condujo a ella a María. La introdujo en el interior y colocó cerca de la Virgen a su hijo José en el umbral de la entrada. Y él salió, para ir en busca de una partera.
Y mientras caminaba, vio que la tierra se había elevado, y que el cielo había descendido, y alzó las manos, como para tocar el punto en que se habían reunido tierra y cielo. Y observó, en torno suyo, que los elementos aparecían entorpecidos y como en estado bruto. Los vientos, inmóviles, habían suspendido su curso. Y los pájaros habían detenido su vuelo. Y, mirando al suelo, divisó un jarro nuevo, cerca del cual un alfarero amasaba arcilla, haciendo ademán de juntar sus dos manos, que no se juntaban. Todos los demás seres tenían los ojos puestos en lo alto. Contempló también rebaños, que un pastor conducía, pero que no marchaban. El pastor blandía su cayado, mas no podía pegar a los carneros, sino que su mano permanecía tensa y elevada hacia arriba. Por un barranco irrumpía un torrente, y unos camellos que pasaban por allí, tenían puestos sus labios en el borde del barranco, pero no comían. Así, en la hora del parto de la Virgen Santa, todas las cosas permanecían como fijadas en su actitud. Mirando más lejos, José vio a una mujer, que venía de la montaña, y cuyos hombros cubría una larga túnica. Y fue a su encuentro, y se saludaron. Y José preguntó, ¿de dónde vienes, y a dónde vas, mujer? Y ella repuso, ¿y qué buscas tú, que me interrogas así? José dijo, busco una partera hebrea. La mujer dijo, ¿quién es la que ha parido en la caverna? José dijo, es María, que ha sido educada en el templo, y que los sacerdotes y todo el pueblo me concedieron en matrimonio. Mas no es mi mujer según la carne, porque ha concebido del Espíritu Santo. La mujer dijo, está bien, pero indícame dónde se halla. José dijo, ven y ve. Y mientras caminaban, José preguntó a la mujer, te agradeceré me des tu nombre. Y la mujer repuso, ¿por qué quieres saber mi nombre? Yo soy Eva, la primera madre de todos los nacidos, y he venido a ver con mis propios ojos mi redención, que acaba de realizarse. Y al oír esto, José se asombró de los prodigios de que venía siendo testigo, y que no se daban a vagar unos a otros. Habiendo llegado a la caverna, se detuvieron a cierta distancia de la entrada. Y de súbito, vieron que la bóveda de los cielos se abría, y que un vivo resplandor se esparcía de lo alto hacia abajo. Una columna de vapor ardiente se erguía sobre la caverna, y una nube luminosa la cubría. Y se dejaba oír el coro de los seres incorpóreos, ángeles sublimes y espíritus celestes que, entonando sus cánticos, hacían resonar incesantemente sus voces y glorificaban al Altísimo. Capítulo 9. Eva, nuestra primera madre, y José llegan a la caverna con premura, y vieron el parto de María. Y cuando José y nuestra primera madre vieron aquello, se prosternaron con la faz en el polvo, y alabando a Dios en voz alta, lo glorificaban, y decían, bendito seas, Dios de nuestros padres, Dios de Israel, que, por tu advenimiento, has realizado la redención del hombre, que me has restablecido de nuevo, y levantado de mi caída, y que me has reintegrado en mi antigua dignidad. Ahora mi alma se siente engrandecida y poseída de esperanza en Dios mi Salvador. Y después de haber hablado así, Eva, nuestra primera madre, vio una nube que subía al cielo, desprendiéndose de la caverna. Y por otro lado, aparecía una luz centelleante, que estaba puesta sobre el pesebre del establo. Y el niño tomó el pecho de su madre, y abrevó en el leche, después de lo cual volvió a su sitio, y se sentó. Ante este espectáculo, José y nuestra primera madre Eva alabaron y glorificaron a Dios, y admiraron, estupefactos, los prodigios que acababan de ocurrir. Y dijeron, ¿quién ha oído de boca de nadie una cosa semejante, ni visto con sus ojos nada de lo que nosotros estamos viendo? Y nuestra primera madre entró en la caverna. Tomó al niño en sus brazos, y lo acarició con ternura. Y bendecía a Dios, porque el niño tenía un semblante resplandeciente, hermoso y de rasgos muy abiertos. Y envolviéndolo en pañales, lo depositó en el pesebre de los bueyes, y luego salió de la gruta. Y de pronto, vio a una mujer llamada Salomé, que procedía de la ciudad de Jerusalén. Y yendo hacia ella, le dijo, te anuncio una feliz y buena nueva. En esta gruta, ha traído al mundo un hijo una virgen que no ha conocido en absoluto varón. Y Salomé repuso, me consta que toda la ciudad de Jerusalén la ha condenado como culpable y digna de muerte. Y, a causa de su vergüenza y de su deshonra, ha huido de la ciudad,
para venir aquí. Y yo, Salomé, he sabido, en Jerusalén, que esa virgen ha dado a luz un hijo varón, y he venido, gozosa, para verlo. Nuestra primera madre Eva dijo, es cierto, y sin embargo, su virginidad es santa, y permanece inmaculada. Salomé preguntó, ¿y cómo has podido enterarte de que continúa en estado virginal, después del parto? Eva contestó, cuando entré en esta gruta, vi una nube luminosa que se cernía por encima de ella. Y se oía, en las alturas, un rumor de palabras, con las que el numeroso ejército de los coros espirituales de los ángeles bendecían al Altísimo y exaltaban su gloria. Y hacia el cielo, se elevaba como una niebla brillante. Salomé le dijo, por la vida del Señor, que no creeré en tus palabras, antes de ver que una virgen que no ha conocido varón ha traído un hijo al mundo, sin concurso masculino. Y entrando en la caverna, nuestra primera madre dijo a María, disponte, porque es preciso, a que Salomé te ponga a prueba y corrobore tu virginidad. Y cuando Salomé entró en la caverna y, extendiendo la mano, quiso acercarla al vientre de la Virgen, súbitamente una llama, que brotó de allí con intenso ardor. Le quemó la mano. Y, lanzando un grito agudo, exclamó, maldita de mí, miserable e infortunada, a quien mis faltas han extraviado gravemente. ¿Quién ha producido en mí este horror? Porque he pecado contra el Señor, he blasfemado de Él, y he tentado al Dios vivo. He aquí que mi mano se ha convertido en un fuego ardiente. Pero un ángel, que estaba cerca de Salomé, le dijo, extiende tu mano hacia el niño, aproxímala a él, y quedarás curada. Y cayendo a los pies del niño, Salomé lo besó, y, tomándole en sus brazos, lo acariciaba, y decía, oh recién nacido, Hijo del Padre grande y poderoso, Niño Jesús, Mesías, Rey de Israel, Redentor, ungido del Señor, tú te has manifestado en la ciudad de David. Oh luz que te has levantado sobre la tierra, tú nos has descubierto la redención del mundo. Salomé añadió a estas palabras otras parecidas, y en el mismo momento, su mano quedó curada. Y levantándose, adoró al niño. Entonces, el ángel le dirigió la palabra, y le advirtió, cuando vuelvas a Jerusalén. No digas a nadie la visión que te ha aparecido, no sea que llegue a conocimiento del rey Herodes, antes que el niño Jesús vaya al templo para la purificación, después de 40 días. Salomé repuso, obedeceré, Señor, conforme a tu voluntad. Y de regreso en su casa, no comunicó a nadie las palabras que el ángel le había dicho. Capítulo 10. Los pastores que vieron la natividad del Señor. Y cerca de aquel sitio, habitaban los pastores de que ya hemos hablado. Pero sus rebaños de cabras y de ovejas no se recogían más que al caer la noche, en lugares apartados y lejanos, donde pastaban en las montañas y en la llanura. Y, al oscurecer, cada pastor reunía su rebaño. Y velaba y guardaba sobre él las vigilias de la noche. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre los pastores, y la claridad de Dios los cercó de resplandor. Y tuvieron gran temor y, lanzando gritos, se congregaron en un mismo lugar, y dijeron los unos a los otros, ¿qué palabra es esta que hasta nosotros ha llegado, y que no conocemos? Mas el ángel les dijo de nuevo, no teman, hombres discretos e inteligentes que se han congregado. Porque he aquí que les doy nuevas de gran gozo, y es que les ha nacido hoy mismo un Salvador, que es el Cristo del Señor, en la ciudad de David. Y esto les será por señal. Cuando entren en la gruta, hallarán a un niño envuelto en pañales y echado en un pesebre de bueyes y, después de haber oído al ángel, los pastores, en número de 15, fueron aprisa al paraje que les indicó aquel. Y viendo a Jesús, se prosternaron ante él y lo adoraron. Y alababan en voz alta a Dios, diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y cada uno de los pastores volvieron a su rebaño, alabando y glorificando al Cristo. Capítulo 11. Los magos llegan con presentes. Para adorar al niño Jesús recién nacido. Y José y María continuaron con el niño en la caverna, a escondidas y sin mostrarse en público, para que nadie supiese nada. Pero al cabo de 3 días, es decir el 23 de Tebet, he aquí que los magos de Oriente, que habían salido de su país hacía 9 meses, y que llevaban consigo un ejército numeroso, llegaron a la ciudad de Jerusalén.
El primero era Melcón, rey de los persas, el segundo, Gaspar, rey de los indios, y el tercero, Baltasar, rey de los árabes. Y los jefes de su ejército, investidos del mando general, eran en número de 12. Las tropas de caballería que los acompañaban sumaban 12.000 hombres, 4.000 de cada reino. Y todos habían llegado, por orden de Dios, de la tierra de los magos, su patria, situada en las regiones de Oriente. Porque, como ya hemos referido, tan pronto el ángel hubo anunciado a la Virgen María su futura maternidad, marchó, llevado por el Espíritu Santo, a advertir a los reyes que fuesen a adorar al niño recién nacido. Y ellos, habiendo tomado su decisión, se reunieron en un mismo sitio, y la estrella que los precedía, los condujo, con sus tropas, a la ciudad de Jerusalén, después de 9 meses de viaje. Y acamparon en los alrededores de la ciudad, donde permanecieron 3 días, con los príncipes de sus reinos respectivos. Aunque fuesen hermanos e hijos de un mismo padre, ejércitos de lenguas y nacionalidades diversas caminaban en su séquito. El primer rey, Melcón, aportaba, como presentes, mirra, áloe, muselina, púrpura, cintas de lino, y también los libros escritos y sellados por el dedo de Dios. El segundo rey, Gaspar, aportaba, en honor del niño, nardo, cinamomo, canela e incienso. Y el tercer rey, Baltasar, traía consigo oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. Y, cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, el astro que los precedía ocultó momentáneamente su luz, por lo que se detuvieron e hicieron alto. Y los reyes de los magos y las numerosas tropas de sus caballeros se dijeron los unos a los otros, ¿qué hacer ahora y en qué dirección marchar? Lo ignoramos, porque la estrella nos ha guiado hasta hoy, y he aquí que acaba de desaparecer, abandonándonos y dejándonos en angustioso apuro. Vamos, pues, a informarnos respecto al niño, y busquemos el lugar exacto en que esté, y después proseguiremos nuestra ruta. Y todos convinieron unánimemente en que esto era lo más puesto en razón. Y el rey Herodes, al ver la numerosa caballería que acampaba, amenazadora, alrededor de la ciudad, concibió vivo temor. Y poniéndose a reflexionar, se dijo, ¿quiénes son esos hombres que acampan ahí con un ejército numeroso, y que disponen de una fuerza enorme, de tesoros, de vastas riquezas y de objetos de lujo? Ninguno de ellos ha venido a presentarse a mí, y sus jefes son en tal medida grandes y victoriosos, que no han dado un solo paso para cumplimentarme. Luego el rey mandó llamar a los príncipes de su corte y a sus más altos dignatarios y, reunidos en consejo, se dijeron los unos a los otros, ¿cómo obraremos con esas gentes, que traen un ejército numeroso a sus órdenes, y que son jefes aguerridos? Y los príncipes dijeron a Herodes, oh rey, ordena que se guarde bien esta ciudad por los guerreros de tu guardia, no sea que esos extranjeros la sorprendan clandestinamente, se apoderen de ella a viva fuerza, y conduzcan a los habitantes en cautividad. El rey repuso, hablan bien, pero valgámonos antes de medios amistosos. Y después veremos. Y los príncipes dijeron, oh rey, dispón que todas tus tropas se reúnan, que desplieguen vigilante energía, y que se mantengan atentas y sobre las armas. Y entre tanto, envía a esas gentes como diputados a varones hábiles, que vayan a parlamentar con ellos, y que les pregunten, al justo y en detalle, de dónde vienen y a dónde van. Entonces Herodes eligió a 3 príncipes, hombres doctos y letrados, para que fuesen a entrevistarse con los extranjeros de parte suya. Y llegando a estos, unos y otros se saludaron con mutua consideración, y se sentaron. Y los príncipes dijeron, hombres venerables y reyes poderosos, explíquenos el motivo de su advenimiento a nuestro país. Los magos dijeron, ¿por qué nos hacen esa pregunta, si somos nosotros los que venimos a interrogarlos? Procedemos de Persia, comarca lejana, y tenemos prisa en proseguir nuestra ruta. Los príncipes dijeron, escúchenos, por amor de Dios. Nuestro rey está en la ciudad, y, al notar que se establecían aquí en observación, esperaba que se presentasen a él, pues querría verlos, oírlos, hablarles y conversar con ustedes. Mas, como no se apresuraron a ir a visitarlo, nos ha enviado en su busca, para invitarlos a que se presenten en su palacio, a fin de informarse, con todo respeto, de sus intenciones y saber lo que desean. Los magos dijeron, ¿y para qué nos requiere su rey?
Si él tiene alguna cuestión que plantearnos, nosotros, por nuestra parte, nada tenemos que ver, nada que oír, nada que manifestar a nadie. Los príncipes dijeron, ¿vienen, pues, como amigos o con designios violentos? Los magos dijeron, libre y gozosamente hemos venido de nuestra nación aquí. Nadie nos ha sometido a semejante interrogatorio, y ustedes pretenden ahora sondearnos. Los príncipes dijeron, el rey es quien nos ha mandado venir a verlos, a oírlos y a hablarles. Desde que han acampado en las afueras, un olor de esencias aromáticas ha salido de sus tiendas y llenado toda nuestra ciudad. Son mercaderes, que se dedican al gran comercio, o poderosos señores familiares de reyes, que traen en abundancia perfumes refinados de todas las flores preciosas, los cuales tratan de cambiar en algún país rico. Los magos dijeron, nada de eso somos, ni nada tenemos que vender, y solo preguntamos por nuestro camino. Los príncipes preguntaron, ¿qué camino? Y los magos contestaron, aquel por el que el Señor nos conducirá. En la justicia, hasta el país del bien. Por orden de Dios y de común acuerdo, hemos venido aquí. Hace 9 meses que nos pusimos en marcha, y no pudimos aún llegar a tiempo a nuestro destino. La estrella que nos guiaba, nos precedía de continuo, y, al terminar cada etapa de nuestro viaje, se estacionaba sobre nuestras cabezas. Cuando, puestos de nuevo en camino, apresurábamos la marcha, la estrella, dejada atrás, tomaba otra vez la delantera, y así hasta este lugar. Ahora, su luz, ha desaparecido de nuestra vista, y, sumidos en la incertidumbre, no sabemos qué hacer. Y los príncipes fueron a contar al rey todo lo que les participaron los magos. Entonces Herodes se decidió a ir en persona a entrevistarse con ellos, y, así que estuvo en su campamento, les preguntó, ¿con qué propósito han hecho tan largo viaje a esta tierra, con ejército tan numeroso y con presentes tan ricos? Y los magos contestaron, venimos de Persia. Del Oriente. Por razón de nuestra nacionalidad, se nos llama magos. Hemos llegado aquí conducidos por una estrella, y la causa de nuestro viaje es haber visto en nuestro país que un rey ha nacido en el país de Judea. Nuestro objeto es visitarlo y adorarlo. Herodes, que tal oyó, quedó profundamente turbado y empavorecido. Él interrogó a los extranjeros, ¿de quién han sabido lo que dicen, o quién se los ha contado? Y los magos respondieron, de ello hemos recibido de nuestros antepasados el testimonio escrito, que se guardó bajo pliego sellado. Y durante largos años, de generación en generación, nuestros padres y los hijos de sus hijos han permanecido en expectación, hasta el momento en que aquella palabra se ha realizado ante nosotros. Puesto que en una visión se nos ha manifestado, por mandato de Dios y por ministerio de un ángel. Y hemos llegado a este lugar, que nos ha indicado el Señor. Herodes dijo, ¿de dónde proviene ese testimonio, solo de ustedes conocido? Los magos dijeron, nuestro testimonio no proviene de hombre alguno. Es una orden divina concerniente a un designio que el Señor ha prometido cumplir en favor de los hijos de los hombres y que se ha conservado entre nosotros hasta el día. Herodes dijo, ¿dónde está ese libro, que su pueblo posee con exclusión de todo otro? Los magos dijeron, ningún otro pueblo lo conoce, ni de oídas, ni por su propia inteligencia, y solo nuestro pueblo posee de él un testimonio escrito. Porque, cuando Adán hubo abandonado el paraíso, y cuando Caín hubo matado a Abel, el Señor concedió a nuestro primer padre el nacimiento de Set, el hijo de consolación, y con él, aquella carta escrita, firmada y sellada por el dedo del mismo Dios. Set la recibió de su padre. Y la dio a sus hijos. Sus hijos la dieron a sus hijos, de generación en generación. Y, hasta Noé, recibieron la orden de guardar cuidadosamente dicha carta. Noé se la dio a su hijo Sem, y los hijos de éste la transmitieron a los suyos. Y estos, a su vez, la dieron a Abraham. Y Abraham la dio a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Alto, por cuya vía nuestro pueblo la recibió, en tiempo de Ciro, monarca de Persia, y nuestros padres la depositaron con grande honra en un salón especial. Finalmente, la carta llegó hasta nosotros. Y nosotros, poseedores de ese testimonio escrito, conocimos de antemano al nuevo monarca, hijo del rey de Israel. Al escuchar esto, se llenó de rabia el corazón de Herodes. ¿Qué dijo? Muéstrenme esos signos escritos, que poseen.
Los magos dijeron, lo que hemos prometido remitir a su dirección y cumplir en su nombre, no podemos abrirlo, ni mostrarlo a nadie. Entonces Herodes ordenó que se detuviese a los magos a viva fuerza. Empero, de súbito, el palacio, en que residían multitud de gentes, fue sacudido por espantosa conmoción. Las columnas se abatieron por 4 lados, y todo el cimiento del palacio se desfondó con gran ruina. Una muchedumbre numerosa que se encontraba fuera, huyó de allí, aterrada, y los que estaban en el interior del edificio, grandes y pequeños, quedaron muertos en número de 72. A cuya vista, todos los que habían venido a aquel lugar, cayeron a los pies de Herodes, y le suplicaron, diciendo, déjalos proseguir tranquilamente su camino. Y su hijo Arquelao se puso también de hinojos ante su padre, y le dirigió el mismo ruego. El impío Herodes consintió en el deseo de su hijo, y despidió a los magos, preguntándoles en tono de amistad, ¿qué desean que haga por ustedes? Y los magos contestaron, no tenemos otra demanda que hacerte sino esta, que haya escrito en su ley. ¿Qué leen en ella? Y Herodes repuso, ¿qué quieren decir? Y los magos interrogaron, ¿dónde va a nacer el Cristo? ¿Rey de los judíos? Y, oyendo esto, Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y, convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, ciudad de David. Y Herodes dijo a los magos, vayan allá, y pregunten con diligencia por el niño, y después que lo hallaren, háganmelo saber, para que yo también vaya, y lo adore. Mas el tirano impío hablaba de esta suerte, para hacer pasar al niño a cuchillo, por medio de aquella información sorprendida pérfidamente. Y los magos, levantándose enseguida, se prosternaron ante Herodes y ante toda la ciudad de Jerusalén, y continuaron su ruta. Y he aquí la estrella, que habían visto antes, iba delante de ellos, hasta que, llegando, se puso sobre donde estaba el niño Jesús. Y regocijándose con muy grande gozo, bajaron cada cual de su montura, e inmediatamente hicieron resonar sus bocinas, sus pífanos, sus tamboriles, sus arpas y todos sus demás instrumentos de música, en honor del recién nacido, hijo del rey de Israel. Reyes, príncipes y toda la multitud de la comitiva, entonando un canto, empezaron a bailar y, a plena voz, con alegría, con reconocimiento, con corazón jubiloso, bendecían y alababan a Dios, por haberlos considerado dignos de llegar a tiempo a Belén, para contemplar la gloria del gran día, ilustrado por el misterio que ante ellos se mostraba. Al ver todo aquel aparato, y al oír todo aquel estruendo, José y María, confusos y medrosos, huyeron de allí, y el niño Jesús quedó solo en la caverna, acostado en el pesebre de los animales. Mas los príncipes y los grandes señores de los reyes magos detuvieron a José, y le dijeron, viejo, ¿qué temor es el tuyo, y por qué haces esto? Nosotros, en verdad, también somos hombres semejantes a ustedes. José repuso, ¿de dónde llegan a esta hora, y qué pretenden al venir aquí con tan numeroso ejército? Los magos replicaron, llegamos de una tierra lejana, nuestra patria, Persia, y venimos con gran copia de presentes y de ofrendas. Queremos conocer al niño recién nacido, que es el rey de los judíos, y adorarlo. Si por acaso lo sabes a ciencia cierta, indícanos puntualmente el lugar en que se halla, a fin de que vayamos a verlo. Al oír esto, María entró con júbilo en la caverna y, alzando al niño en sus brazos, sintió el corazón lleno de alegría. Y luego, bendiciendo y alabando y glorificando a Dios, permaneció sentada en silencio. Por segunda vez los magos interrogaron a José en esta guisa, venerable anciano, infórmanos con exactitud, manifestándonos dónde se encuentra el niño recién nacido. José, con el dedo, les mostró de lejos la caverna. Y María dio de mamar a su hijo, y volvió a ponerlo en el pesebre del establo. Y los magos llegaron gozosos a la entrada de la caverna. Y, divisando al niño en el pesebre de los animales, se prosternaron ante él, con la faz contra la tierra, reyes, príncipes, grandes señores, y todo el resto de la multitud que componía su numeroso ejército. Y cada uno aportaba sus presentes, y los ofrecía. En primer término se adelantó Gaspar, rey de la India, llevando nardo, cinamomo,
canela, incienso y otras esencias olorosas y aromáticas que esparcieron un perfume de inmortalidad en la gruta. Después Baltasar, rey de la Arabia, abriendo el cofre de sus opulentos tesoros, sacó de él, para ofrendárselos al niño, oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. A su vez, Melcón, rey de la Persia, presentó mirra, áloe, muselina, púrpura y cintas de lino. Y, no bien hubieron ofrecido cada uno sus presentes, en honor del Hijo Real de Israel, los magos salieron de la gruta, y reuniéndose los tres fuera de ella, iniciaron mutua consulta entre sí. Y exclamaron, asombroso es lo que acabamos de ver en tan pobre reducto, desprovisto de todo. Ni casa, ni lecho, ni habitación, sino una caverna lóbrega, desierta e inhabitada, en que estas gentes no tienen ni aun lo necesario para procurarse abrigo. ¿De qué nos ha servido venir de tan lejos para conocerlo? Franqueémonos los unos con los otros en recíproca sinceridad. ¿Qué signo maravilloso hemos contemplado aquí, y qué prodigio nos ha aparecido a cada uno? Los hermanos se dijeron a una, sí, tienen razón. Contémonos nuestra visión respectiva. Y preguntaron a Gaspar, rey de la India, ¿cuándo le ofreciste el incienso, qué apariencia reconociste en él? Y el rey Gaspar contestó, reconocí en él al Hijo de Dios encarnado, sentado en un trono de gloria, y a las legiones de los ángeles incorpóreos que formaban su cortejo. Ellos dijeron, está bien. Y preguntaron a Baltasar, rey de la Arabia, ¿cuándo le aportaste tus tesoros, bajo qué aspecto se te presentó el niño? Y Baltasar contestó, se me presentó a modo de un hijo de rey, rodeado de un ejército numeroso, que lo adoraba de rodillas. Ellos dijeron, la visión es muy propia. Y Melcón, sometido a la misma interrogación que sus hermanos, expuso, yo lo vi como hijo del hombre, como un ser de carne y hueso, y también le vi muerto corporalmente entre suplicios, y más tarde levantándose vivo del sepulcro. Al escuchar tales confidencias, los reyes, llenos de estupor, se dijeron con pasmo, nuevo prodigio es el que estas tres visiones sugieren. Porque nuestros testimonios no concuerdan entre sí, y, sin embargo, nos es imposible negar un hecho patentizado por nuestros propios ojos. Y por la mañana, muy temprano, los reyes se levantaron, y se dijeron los unos a los otros, vamos juntos a la caverna, y veamos si algún otro signo se nos manifiesta claro. Y Gaspar entró en la gruta, y vio al niño en el pesebre del establo. Inclinándose, se prosternó, y tuvo la segunda visión, la de Baltasar, a quien se le mostró el niño a manera de un monarca terrestre. Y cuando salió, relató el caso a los otros en estos términos, no he tenido mi primera visión, sino la tuya, Baltasar, la que tú nos has referido. Y Baltasar entró a su vez, y halló al niño en el regazo de su madre. Inclinándose, se prosternó ante él, y tampoco tuvo su visión del día anterior, en que el niño se le apareciera como hijo de rey, sino como hijo del hombre, con su carne muerta entre tormentos, y después resucitado y vuelto a la vida. Y fue a comunicar esto a los otros hermanos, diciéndoles, no he renovado mi primera visión, sino contemplado la de Melcón, tal como él nos la ha contado. Entonces entró Melcón, y encontró al Cristo sentado sobre un trono sublime. Inclinándose, se prosternó ante él, y no lo vio ya como lo había visto la primera vez, muerto y vuelto a la vida, sino conforme lo viera Gaspar, como Dios hecho carne y nacido de la Virgen. Lleno de gozo, Melcón fue, presuroso, a prevenir a los otros hermanos, diciéndoles, no he tenido mi primera visión, sino la de Gaspar, pues vi a Dios, sentado sobre un trono de gloria. Luego de haber visto todas estas cosas, los reyes se congregaron nuevamente en consulta. Y cambiaron impresiones sobre la visión que cada uno había percibido y comprendido. Y se dijeron, retirémonos ahora a nuestro albergue. Mañana, muy temprano, volveremos por tercera vez a la gruta, y nos aseguraremos de modo positivo y definitivo si está realmente allí el que el Señor nos ha mostrado. Y, habiendo regresado a su tienda, permanecieron alegres en ella, hasta que despuntó el día. Y levantándose, llegaron a la abertura de la caverna, en la cual entraron uno a uno. Y miraron y reconocieron al niño, y tuvieron de él la misma visión que habían tenido la primera vez. Y, transportados de júbilo, se contaron los unos a los otros lo que habían comprobado,
y fueron a anunciarlo a todo su ejército en estos términos: en verdad, ese niño es efectivamente Dios e Hijo de Dios, que se ha mostrado a cada uno de nosotros bajo una apariencia exterior en relación con los dones que respectivamente le hemos ofrecido. Y ha recibido con dulzura y con bondad nuestro saludo y el homenaje de nuestros presentes. Y todos, reyes, príncipes, grandes señores y toda la multitud del numeroso ejército que se encontraba allí, tuvieron fe en el niño Jesús. Y de nuevo el rey Melcón tomó el libro del testamento, que guardaba en su casa como herencia de los primeros antepasados, según ya advertimos, y se lo presentó al niño, diciéndole: He aquí tu carta, que a nuestros ascendientes entregaste en custodia, firmada y sellada por ti. Toma este documento auténtico que has escrito, ábrelo y léelo, porque el quirógrafo está a tu nombre. Y el documento era aquel cuyo texto permanecía oculto bajo pliego, y que los magos no se habían atrevido a abrir, y menos aún a dar a los judíos y a sus sacerdotes. Por cuanto éstos no eran dignos de llegar a ser hijos del reino de Dios, destinados como estaban a renegar del Salvador y a crucificarlo. Dicho documento había sido regalado por Dios a Adán, del cual, después de su expulsión del paraíso, se había apoderado un gran dolor, a raíz del homicidio perpetrado por Caín en la persona de su hermano Abel. Mas, cuando hubo visto al primero castigado por Dios, y a él mismo arrojado del Edén glorioso por su desobediencia, se encontró también atormentado en sus hijos, por la aflicción del espectáculo de Abel muerto y Caín condenado a 7 penas. Adán, más entristecido todavía y sumido en un duelo más profundo, no mantuvo ya relaciones conyugales con Eva. Y, al cabo de 240 años de haber salido del paraíso, Dios, en su misericordia, le envió un ángel y le ordenó que entrase a Eva. E hizo nacer a Set, nombre que significa hijo de la consolación. Y, por haber querido Adán hacerse Dios, éste resolvió hacerse hombre, en el exceso de su piedad y de su amor a nuestra desdichada especie. Y prometió a nuestro primer padre que, conforme a su plegaria, escribiría y sellaría con su propio dedo un pergamino en letras de oro, que llevaría la siguiente portada: en el año 6000, el día sexto de la semana, el mismo en que te creé, y a la hora sexta, enviaré a mi Hijo único, el Verbo divino, que tomará carne en tu raza, y que se convertirá en Hijo del hombre, y que te restablecerá de nuevo en tu dignidad original, por los supremos tormentos de su cruz. Y entonces tú, Adán, unido a mí con un alma pura y un cuerpo inmortal, quedarás deificado, y podrás, como yo, discernir el bien y el mal. Y este documento, que Adán dio a Set, Set a Enoc, Enoc a sus hijos. Y que de tal suerte pasó de unos descendientes a otros, hasta Noé, que Noé dio a Sem, Sem a sus hijos, y sus hijos a sus hijos hasta Abraham, que Abraham dio a Melquisedec el pontífice, que Melquisedec dio a otro, y estos a otros todavía, hasta que llegó a manos de Ciro, quien lo guardó cuidadosamente en un salón especial, donde se conservó hasta el tiempo de la Natividad del Cristo. Ese documento era el mismo que los magos ofrecieron al niño Jesús. Y, como los reyes y todo su acompañamiento hubiesen cumplido sus votos y sus plegarias, después de 3 días de permanencia en la gruta, deliberaron entre sí, y se dijeron: no hay que olvidar lo prometido. Vamos por última vez a la caverna, para adorar al niño, y después reanudaremos nuestro viaje en paz. Y, de común acuerdo, entraron en el establo, y de nuevo tuvieron exactamente sus visiones respectivas. Y, conmovidos por gran temor, se prosternaron ante el recién nacido, y rindieron testimonio de fe en él, diciéndole: eres Dios e Hijo de Dios. Salidos de la gruta, continuaron en sus alrededores el día entero hasta el siguiente. Con júbilo y alegría, bendecían y alababan a Dios. Por la mañana, al despuntar la aurora, el día primero de la semana, el 25 de Tebet y de enero el 12, se dispusieron a partir para su país. Cuando deliberaban sobre si volverían a entrevistarse con Herodes, he aquí que una voz les habló, diciendo: no vuelvan a Herodes, el tirano impío, porque quiere matar a ese tierno infante. Habiendo oído esto, los magos renunciaron a pasar por la ciudad de Jerusalén y regresaron a su tierra por otro camino. Glorificando al Cristo, Dios del universo, marcharon a su patria, poseídos de gozo y siguiendo la ruta por donde el Señor los conducía. Capítulo 12. José y María circuncidan a Jesús y lo llevan al templo de Jerusalén con presentes.
Después de todos los acontecimientos ocurridos, José y su esposa permanecieron secretamente en la caverna, teniéndolo oculto, para que persona alguna supiese nada. Tomando todos los tesoros aportados por los magos, José los escondió cuidadosamente en la gruta. Siempre a hurto de la gente, salía y circulaba a diario por la villa, por la aldea y por la campiña. Las necesidades materiales de todos estaban provistas y nadie los inquietaba, ni los amenazaba, por voluntad de Dios, pues, aunque de Belén a la ciudad de Jerusalén, apenas hay 12 millas, todo el territorio de las inmediaciones está desierto e inhabitado. Cada vez que José iba a algún menester a cualquier lugar, dejaba de guardián, al servicio de María, a su hijo menor, que lo había seguido a Belén. Cuando el niño tuvo 8 días de edad, José dijo a María: ¿Cómo obraremos con esta criatura, puesto que la ley ordena hacer la circuncisión a los 8 días del nacimiento? Y María le dijo: Procede como te plazca en este asunto. Y José marchó con sigilo a Jerusalén, y trajo de allí un hombre sabio, misericordioso y temeroso del Señor, que se llamaba Joel, y que conocía a fondo las leyes divinas. Y llegó a la gruta, donde encontró al niño. Y al aplicarle el cuchillo, no resultó de ello ningún corte en el cuerpo de aquel. Ante este prodigio, quedó estupefacto, y exclamó: He aquí que la sangre de este niño ha corrido sin incisión alguna. Y recibió el nombre de Jesús, que le había sido impuesto de antemano por el ángel. Y la Sagrada Familia continuó en la gruta. Y el niño Jesús crecía y progresaba en gracia y en sabiduría. Y, hasta los 40 días, los esposos siguieron ocultándolo, para que nadie lo viese. Cuando Herodes vio que los magos habían regresado a su país sin visitarlo, se hizo la reflexión siguiente: si los magos que aquí llegaron no han vuelto, es que son traficantes familiares de los reyes. Por eso, no quisieron descubrirme sus secretos. Mas, temiendo que les exigiese rescate, se me escaparon falazmente y con falsos pretextos, para que yo no los perjudicase. Y habiendo hablado así, Herodes abandonó la ciudad de Jerusalén, y fue a residir temporalmente a Acaya. Por el momento, no pensó más en su proyecto de buscar al niño Jesús, para hacerle una mala partida. Y, como los sacerdotes y el pueblo tampoco prosiguiesen el asunto, éste cayó en el olvido. Y José, tomando en secreto a María y a Jesús, con numerosos dones y ofrendas provenientes de la liberalidad de los magos, subió a la ciudad de Jerusalén. Después de haber presentado el niño Jesús a los sacerdotes, ofrecieron al templo, según el uso consagrado, un par de tórtolas o 2 palominos. Y el viejo Simeón, habiendo tomado y recibido al Mesías en sus brazos, pidió al Señor que lo despidiese en paz, antes que su alma quedase en libertad de volver a él. Poseído de espíritu profético, Simeón dijo de Jesús: He aquí que es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Después de haber rendido el tributo de sus presentes y de sus sacrificios, José volvió, con María y con Jesús, a Belén. Recogidos en la gruta, permanecieron allí largos días, hasta el año nuevo, sin aparecer en público, por miedo al impío rey Herodes. Y a los 9 meses, Jesús dejó espontáneamente de amamantarse en los pechos de su madre. Y al notario ésta y José se admiraron en gran manera, y se preguntaron el uno al otro: ¿Cómo es que no come, ni bebe, ni duerme, sino que está siempre alerta y despierto? Y no podían comprender el imperio de voluntad que ejercía sobre sí mismo. Capítulo 13. En su cólera, Herodes manda degollar a los niños de Belén. Y continuaron los 3 viviendo hasta el comienzo de otro año en Belén, cuando un hombre impío de esta localidad, llamado Bege, fue a prevenir al perverso rey Herodes, y le hizo el siguiente relato: Los magos que enviaste a Belén, y a quienes ordenaste que pasasen a verte antes de abandonar Judea, no han vuelto, sino que, habiendo ido allá abajo, y habiendo encontrado a un niño recién nacido, del que se decía que era hijo de rey, le han ofrecido profusión de presentes que consigo llevaban, y han regresado a su tierra por otro camino. Al saber que había sido engañado por los magos, Herodes convocó a los príncipes y a los grandes señores de su reino. Y les dijo: ¿Qué hacemos? Esos hombres, después de habernos burlado y escarnecido pérfidamente, han huido, y se nos han escapado. ¿Qué ha sido de ese niño, y en qué retiro tan oculto se esconde de mí, que nadie lo ha visto hasta ahora? Vamos, pues, mandemos soldados a Belén,
para que lo busquen, lo capturen, y maten a su padre y a su madre. Mas los príncipes dijeron, oh rey, escúchanos. Belén es una ciudad en ruinas, y los hechos que conciernen a ese niño, largos días han pasado ya, por lo cual es casi seguro que no esté ya en ese sitio, y que haya huido a un país lejano. Y los príncipes, que no se cuidaron más del asunto, y que no lo revelaron a nadie, hablaron así por disposición divina del Espíritu Santo, dado que Jesús y los suyos habitaban allí todavía. Y el malvado impío, en la rabia de su corazón no sabía qué determinación tomar. Y los príncipes dijeron, oh rey, no te aflijas de ese modo. Ni dejes que tu alma se turbe por el arrebato. Manda todo lo que quieras y te obedeceremos. El rey repuso, sí, yo sé cómo he de obrar. En cuanto a ustedes, basten estar prestos a cumplir mis órdenes. Y convocó a los comandantes del ejército y a los jefes de los distritos, y los envió por toda la extensión de su reino, para buscar a Jesús. Pero el resultado fue infructuoso y, a su retorno, manifestaron al rey, hemos recorrido todos los cantones de Judea, y no lo hemos encontrado. En vista de ello, Herodes mandó a 18 de sus tropas que recorriesen todo el territorio sometido a su dominio, y les dio la consigna siguiente, no tengan piedad alguna de los niños pequeños, ni de las lamentaciones de sus padres y de sus madres, y no se dejen persuadir por gratificaciones fuertes, ni por juramentos engañosos. Mas doquiera que hallen niños menores de 2 años, pásenlos a cuchillo. Entonces todos los comandantes del ejército se congregaron en torno suyo, con sus espadas y con sus armas. Y, poniéndose en camino, circularon por todos los lugares, y mataron a todos los niños que encontraron en 83 aldeas, en número de 13.060. Y el tirano impío, al proceder de tal manera a causa de Jesús, esperaba que éste hubiese quedado incluido entre las víctimas. Pero José y María, que supieron todas esas cosas, y a quienes intimidó el temor al rey y a su ejército, tomaron al niño Jesús, lo envolvieron en sus mantillas, y lo ocultaron en el pesebre de los animales. Después, ganaron las ruinas de la ciudad, y se agazaparon allí en observación. Y nadie los vio, porque los que los divisaban no les prestaban atención alguna, ni los miraban siquiera. Capítulo 14. Herodes mata en el templo a Zacarías, el gran sacerdote, a causa de su hijo Juan. Mas el tirano impío, no encontrando medio de poner término total a su sangrienta obra, hizo enseguida investigaciones acerca de Zacarías con respecto a Juan, para saber si era su hijo único y si estaba destinado a reinar sobre Israel. Envió, pues, soldados para que les entregase a su pequeño Juan, y dijo Zacarías, varias personas me han informado que tu hijo está destinado a reinar sobre la tierra de Judea. Muéstramelo, para que yo lo conozca. Al oír tal, Zacarías tuvo miedo del impío, y repuso, por la vida del Señor, no sé lo que hablas. Y, cuando Isabel supo esto, tomó al pequeño Juan y se fue con él, fugitiva, a un lugar desierto de la montaña, donde buscó sitio en que poner en seguridad al niño. Después, casi sin aliento, lloraba con amargura. Y derramaba sus lágrimas ante el Señor, exclamando, Dios de mis padres, Dios de Israel, escucha la plegaria de tu sierva. Trátame conforme a tu piedad y a tu benevolencia para con los hombres, y arráncanos de las manos de Herodes y de la jauría rabiosa y criminal de sus ejércitos. Ábrase la tierra, y tráguenos a ambos, antes que mis ojos vean la muerte de mi hijo. Y, apenas pronunciadas estas palabras, en el mismo instante, la montaña se abrió y le dio acceso, y ocultó a Isabel y al pequeño Juan. Una nube luminosa los cubrió, y los guardó sanos y salvos. Y un ángel del Señor, descendiendo a ellos, les sirvió de defensa tutelar. Pero Herodes envió por segunda vez a sus servidores a Zacarías, y le comunicó, dime dónde se oculta tu hijo y tráemelo, para que lo vea. Zacarías contestó, yo me hallo consagrado al servicio del templo. Mas, como mi casa no está aquí, sino en la región montañosa de Galilea, ignoro qué se ha hecho de la madre y del niño. Y los servidores volvieron con el recado de Zacarías. De nuevo Herodes remitió un mensaje a sus generales. Y les expuso, vayan a manifestar esto a Zacarías, he aquí lo que dice el rey de Israel, has escondido tu hijo a mis miradas, y no has querido presentármelo francamente,
Porque sé que ese niño ha de reinar en la casa de Israel. ¿Es que pretendes evitarme y escapar de mis requerimientos con palabras evasivas y con pretextos vanos? No será así en mis días. Si no me lo traes de buen grado, lo tomaré a la fuerza y perecerás con él. Y Zacarías respondió, por la vida del Señor, repito que no sé lo que le ha ocurrido a mi esposa y a mi hijo. Y los servidores fueron a referir al rey las palabras del gran sacerdote. Pero el tirano impío y lleno de toda especie de iniquidad mandó nuevamente a sus comisionados. Y conminó a Zacarías, diciéndole, por tercera vez te transmito mis órdenes. No has querido atenderlas y no te han amedrentado mis amenazas. ¿Olvidas que tu sangre está en mi mano y que nadie te salvará, ni aun aquel en quien esperas? Y, como los comisionados llevasen la nueva amonestación a Zacarías, éste replicó, comprendo que quieren mi sangre, y que están decididos a verterla sin razón. Pero, aunque hagan perecer mi cuerpo con muerte cruel, el Señor, que me ha hecho y que me ha creado, acogerá mi alma. Y ellos marcharon a repetir a Herodes lo que Zacarías había dicho. Pero el impío, en la perversidad creciente de su corazón, no dio respuesta alguna. Y aquella misma noche envió soldados que se introdujeron furtivamente en el templo y mataron a Zacarías cerca del altar, en el tabernáculo de la alianza. Y nadie, ni de los sacerdotes, ni del pueblo, supo nada de lo ocurrido. Pero, a la hora de la plegaria ritual, esperaron a que Zacarías hiciese acto de presencia, como todos los días, y tratando de verlo, no lo encontraron. Y cuando apareció la aurora, en el momento de entregarse a aquella plegaria, los sacerdotes y el pueblo se reunieron para saludarse mutuamente, y se dijeron, ¿qué ha sucedido al gran sacerdote? ¿Dónde estará? Y extrañados de su tardanza, pensaron, sin duda reza su oración privada, o bien ha tenido alguna visión en el templo. Mas uno de los sacerdotes, llamado Felipe, entró audazmente en el Santo de los Santos, y vio la sangre coagulada cerca del altar de Dios. Y he aquí que una voz articulada salió del tabernáculo, diciendo, la sangre inocente ha sido vertida en vano, y no se borrará de encima de los hijos de la casa de Israel hasta que llegue el día de la completa venganza. Cuando los sacerdotes y toda la multitud popular oyeron esto, rasgaron sus vestiduras y, esparciendo cenizas sobre sus cabezas, exclamaron, desdichados de nosotros y de nuestros padres, condenados todos a este desastre y a esta ignominia. Y los sacerdotes, entrando en el tabernáculo, vieron la sangre de Zacarías coagulada, como una piedra, cerca del altar de Dios, mas no vieron su cuerpo. Y, llenos de estupor, se dijeron los unos a los otros que su pérdida estaba consumada. Y se preguntaban, atónitos, ¿qué se ha hecho de su cuerpo, que no aparece por ninguna parte? Y erraron por doquier en su busca, y no hallaron rastro de él. Y cada cual sospechaba entre sí que alguien había recogido furtivamente su cuerpo, y lo había llevado a esconder en algún sitio oculto. Y, celebrando gran duelo en honor del gran sacerdote muerto, los hijos de Israel lo lloraron durante 30 días e hicieron perquisiciones en muchos puntos, sin que lograsen encontrar el cuerpo. Y así tuvo lugar el asesinato de Zacarías. Después de lo acaecido, los sacerdotes y todo el pueblo deliberaron para constituir un nuevo pontífice en el templo santo. Y dirigiendo sus plegarias al Señor Dios, le pidieron que diese otro servidor al altar. Y echaron suertes, y la designación recayó sobre el viejo Simeón, el cual fue pontífice muy poco tiempo y murió confesando fielmente al Cristo. Porque, desde la llegada del Salvador al templo hasta el momento en que Simeón entregó el Espíritu, éste vivió 40 días en total. Y a continuación de todos aquellos acontecimientos, se estableció otro jefe en la casa de Israel. Capítulo 15. El ángel le indica a José que huya a Egipto. Y un ángel del Señor apareció a José, y le dijo, levántate, y toma a Jesús y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño, para matarlo. Y en efecto, no faltó quien fuese a informar al rey acerca de Jesús, declarándole que aún vivía. Y José, levantándose precipitadamente, tomó al niño y a María, y partió como fugitivo para Ascogón, que se llamaba Ascalón, ciudad situada a orillas del mar, y de allí para Hebrón, donde residieron ocultos, durante medio año. 1 y 3 meses tenía Jesús, y ya andaba por sus pies.
E iba con sus juguetes a echarse en el seno de su madre, y ésta, en un transporte de ternura, lo levantaba en sus brazos, le prodigaba sus caricias, y alababa a Dios, dándole gracias. Pero, entonces, algunas personas de la ciudad fueron a prevenir a Herodes en estos términos: el niño Jesús vive, y se encuentra actualmente en Hebrón. Y Herodes despachó un correo a los jefes de la ciudad, para ordenarles expresamente que se apoderasen de Jesús con astucia, y lo matasen. Cuando José y María supieron esto, se dispusieron a partir de Hebrón e ir a Egipto y, abandonando secretamente la ciudad como fugitivos, prosiguieron su ruta. Y recorrieron etapas numerosas y, en los sitios en que hacían alto, Jesús tomaba agua de las fuentes y les daba a beber. Finalmente, entraron en tierra egipcia, por la llanura de Tanís, y se dirigieron a una ciudad, llamada Polpai, donde habitaron 6 meses. Y Jesús pasaba ya de los 2 años. Y, partidos de allí, llegaron, cerca de las fronteras de Egipto, a una ciudad que se llama Cairo, y moraron en un gran castillo de la residencia real, edificio cubierto, en un vasto espacio, por palacios y por fortalezas. Era un castillo magnífico, muy elevado, adornado espléndidamente y decorado con gran variedad, que Alejandro de Macedonia había levantado otrora, en los días de su mayor poder. Y allí permanecieron 4 meses, hasta el momento en que el niño Jesús alcanzó la edad de 2 años y 4 meses. Y Jesús salía al exterior, para pasearse con los niños y los párvulos, jugar con ellos y mezclarse en sus conversaciones. Y los llevaba a los sitios altos del castillo, a las lumbreras y a las ventanas, por donde pasaban los rayos del sol, y les preguntaba: ¿quién de ustedes podría rodear con sus brazos un rayo de luz, y dejarse deslizar de aquí abajo, sin hacerse el menor daño? Y Jesús dijo: miren todos y vean. Y abrazando los rayos del sol, formados por minúsculos polvillos, que, desde el amanecer, pasaban por las ventanas, descendió hasta el suelo, sin sufrir mal alguno. Viendo lo cual, los niños y las demás personas que estaban allí fueron a la ciudad a contar el prodigio realizado por Jesús. Y los que oyeron el relato de tamaño espectáculo, se admiraron con estupefacción. Mas José y María, al saberlo, tuvieron miedo y se alejaron de la ciudad, a causa del niño, para que nadie lo conociese. Y salieron furtivamente por la noche, llevando consigo a Jesús, y huyendo de aquellos lugares. Y llegaron a la ciudad de Mesrín, donde se habían congregado multitud de gentes. Y que era una población muy grande y rodeada de altos muros. En el barrio por donde penetraron en ella, se habían levantado estatuas mágicas. Cuando se pasaba por la primera puerta, se veía a cada lado una estatua mágica, que los reyes y los filósofos habían colocado en cada una de las puertas de la ciudad, para que suspendiese en admiración a todos los que entraban y salían. Y cuántas veces el enemigo amenazaba al país con un peligro o con un daño, todas aquellas estatuas lanzaban un mismo grito, que resonaba en la ciudad entera. Y los que oían la voz de las numerosas estatuas reconocían ese grito y comprendían que algo funesto iba a acontecer en el país. En la primera puerta del muro se encontraban emplazadas 2 águilas de hierro, con garras de cobre, un macho a la derecha y otra hembra a la izquierda. En la segunda puerta, se veían animales de presa tallados en arcilla y en tierra cocida, a un lado un oso, al otro un león, y otras bestias feroces, representadas en piedra y en madera. En la tercera puerta, había un caballo de cobre y, sobre él, la estatua en cobre de un rey, que tenía en la mano un águila también de cobre. Y cuando Jesús franqueó la puerta, súbitamente todas las estatuas se pusieron a vociferar con estrépito y a coro. Y todas las demás estatuas inanimadas de los falsos dioses gritaban a porfía y los ídolos de los templos lanzaban alaridos, como si la ciudad entera se quebrantase en sus cimientos y como si, en medio de terrores y de espantos, la vida se hiciese imposible para los hombres. Y en el mismo momento, en tanto que las águilas daban grandes chillidos, el león rugía, el caballo relinchaba, y el rey de cobre clamaba a gran voz: escuchen todos los que aquí están, y prevénganse, porque un monarca, hijo del gran rey, se acerca a nuestra ciudad con un ejército numeroso. Al oír esto, todo el pueblo, formado en batallones, corrió precipitadamente en armas hacia la muralla. Y miraron a todos lados y no vieron cosa alguna. Y puestos a reflexionar, se dijeron con asombro:
¿qué voz tan sonora es esa que nos ha interpelado? ¿Quién ha visto que un hijo de rey haya entrado en nuestra ciudad? Entonces se diseminaron por todas partes, y no descubrieron nada, excepto que, en una casa, encontraron a José, María y Jesús. Y detuvieron a José poniéndolo en la mitad de la plaza pública, le preguntaron, ¿de qué nación eres, viejo? ¿Y de dónde has venido? José respondió, soy de la tierra de Judea, y vengo de la ciudad de Jerusalén. Y ellos insistieron, dinos la verdad. ¿Cuándo has llegado aquí? José contestó, hace 3 días que he llegado. Y ellos interrogaron, ¿y por la ruta que has seguido, no has visto un príncipe, hijo de rey que avanzaba contra este país con sus tropas? José repuso, no lo he visto. Ellos le dijeron, ¿pero cómo has recorrido un camino tan largo y desprovisto de agua? José dijo, unas veces iba yo solo, y otras seguía al niño y a su madre. Y la multitud le dijo, comprendemos que eres un pobre anciano extranjero y un hombre seguro y fidedigno. Solamente quisiéramos informarnos y saber lo cierto. No nos censures, porque hemos presenciado hoy un prodigio, que nos ha dejado en el mayor estupor. Y habiendo hablado así, despidieron a José y se fueron. Y sucedió que José, al llegar a otra ciudad de Egipto, se albergó cerca de un templo idolátrico, consagrado a Apolo, y permaneció allí varios días. Y uno de ellos, Jesús consideraba atentamente el palacio de los ídolos, que, por su altura y por su longitud, era como una ciudad pequeña. Y Jesús dijo a su madre, respóndeme sobre lo que voy a preguntarte. María le dijo, habla, hijo mío, ¿qué quieres? Jesús dijo, ¿qué es esta construcción tan elevada y cuya extensión es tan considerable? María dijo, es el templo de los ídolos, dedicado al culto de los altares ilegítimos y a la imagen del falso dios Apolo. Jesús dijo, voy a ver qué aspecto presenta y a qué se parece. María dijo, si quieres ir a él, sé prudente, para que no te suceda ningún mal. Y Jesús se dirigió por aquel lado y entró en el templo de los ídolos. Y lo miraba todo en derredor y consideraba el esplendor del edificio, lleno de dibujos y de relieves de una decoración variada. Y lo admiró mucho, y salió prontamente. De nuevo las estatuas mágicas de la ciudad se pusieron a aullar, como la primera vez, y exclamaron, escuchen todos los presentes. He aquí que el hijo del gran rey ha entrado en el templo de Apolo. Al oír esto, toda la población se lanzó, corriendo, hacia el sitio indicado. Y las gentes se interrogaban las unas a las otras, diciendo, ¿qué voz ha lanzado ese grito que se nos ha dirigido? Y recorrieron la ciudad, y a nadie hallaron, sino solo a Jesús. Y le preguntaron, niño, ¿de quién eres hijo? Jesús respondió, soy hijo de un viejo de cabellos blancos, pobre y extranjero en este país. ¿Qué me requieren? Y ellos lo dejaron ir, y pasaron. Los ciudadanos se interrogaban unos a otros, diciéndose, ¿qué significa este nuevo prodigio de que somos testigos? Oímos distintamente una voz que grita, y no comprendemos lo que anuncia. Es de temer que nos avenga súbitamente un desastre por donde menos sospechemos. Y cuando aquellas gentes hubieron hablado así, toda la ciudad quedó perpleja y llena de inquietud. Cuanto a Jesús, marchó silenciosamente a su albergue y contó todo lo que había oído decir en la calle. María y José se sorprendieron y asombraron vivamente. Y Jesús tenía entonces 3 años y 4 meses. Y como el año nuevo se aproximase, se celebró un día de fiesta de Apolo. Toda la multitud se apretaba a las puertas del templo de los ídolos con numerosos dones y presentes para ofrecer en sacrificio a los grandes dioses animales y toda especie de cuadrúpedos. Y aderezaron una larga mesa cubierta de enseres, para comer y beber. Y toda la multitud del pueblo que había llegado, se mantenía a las puertas. Y los falsos sacerdotes celebraban la fiesta, para honrar al ídolo de Apolo. Y Jesús, habiendo sobrevenido, entró secretamente, y se sentó. Todos los sacerdotes estaban congregados y, con ellos, los servidores del templo. Y las águilas y las bestias feroces, es decir, las estatuas de estos animales, cuando vieron a Jesús entrar en el templo de los ídolos, se pusieron de nuevo a gritar y clamaron. Miren todos. He aquí que el hijo del gran rey ha entrado en el templo de Apolo.
Al oír estas palabras, toda la multitud que se encontraba allí fue presa de turbación y de cólera. Y precipitándose los unos sobre los otros, querían acuchillarse mutuamente. Y se preguntaban, ¿qué haremos con ese viejo? Porque todos estos prodigios se han producido desde que llegó a nuestra ciudad. ¿Y el niño será acaso un hijo de rey, que haya robado, y con el que haya huido a nuestro país? Vamos, apoderémonos de él y matémoslo. Y en tanto que ellos se entregaban a estos pensamientos homicidas, Jesús continuaba sentado en el templo de Apolo. Y consideraba atentamente aquella imagen incrustada en oro y en plata, por encima de la cual estaba escrito: Este es Apolo, el Dios creador del cielo y de la tierra, y el que ha dado vida a todo el género humano. Al ver esto, Jesús se indignó en su alma y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Y he aquí que una voz salió de los cielos, que decía: Lo he glorificado, y lo glorificaré de nuevo. Y en el mismo instante en que habló Jesús, el suelo tembló, y toda la armazón del templo se desplomó de arriba a abajo. Y el ídolo de Apolo, los sacerdotes del santuario y los pontífices de los falsos dioses, quedaron sepultados en el interior del edificio, y perecieron. El resto de la población que se encontraba allí huyó de aquel lugar. Todos los ídolos y todos los altares de los demonios que había en la ciudad se abatieron en ruinas. Y todos los edificios religiosos y todas las estatuas mágicas que rodeaban la ciudad, imágenes inanimadas de hombres, de fieras y de animales, cayeron a tierra con gran destrozo. Entonces los demonios lanzaron un grito, y dijeron: Miren todos, y compadézcanse de nosotros, porque un niño muy pequeño nos ha destruido, con ser lo que somos, arruinando nuestra morada, exterminando a nuestros servidores, y haciéndolos perecer con mala muerte. Apodérese, pues, de él y mátenlo sin piedad. Al oír esta queja y esta lamentación de los demonios, y al sonido de su grito, toda la multitud de las gentes de la ciudad se precipitó a una hacia el emplazamiento del templo arruinado y con grandes manifestaciones de duelo, lloraba cada cual a sus difuntos. Y Jesús marchó en silencio a su casa y se sentó en un rincón. Y aquellas gentes, habiendo apresado a José, lo hicieron comparecer ante el tribunal y le preguntaron: ¿qué significa este desastre? ¿Qué se ha anidado en nosotros desde antes que nos refirieses lo que habías visto y oído en tu camino? Sin embargo, has callado esto y nos lo has ocultado. Vamos, por tanto, a hacerte perecer con mala muerte, a ti, a tu hijo y a la mujer que te acompaña, puesto que, por tu traición, has provocado la pérdida de esta ciudad. Dinos dónde está tu hijo, y muéstranoslo, para que veamos al que ha destruido a nuestros dioses, anonadado a los ministros de nuestro culto, enterrado a nuestros sacerdotes bajo los escombros del templo, y causado tantas muertes prematuras. Y no escaparás de nuestras manos sino después de que nos hayas devuelto a nuestros parientes y a nuestros prójimos. Y proferían muchas otras invectivas de este género contra él. Empero María cayó a los pies de Jesús y llorando, lo invocaba, y decía: Jesús, hijo mío, escucha a tu sierva. No te irrites así contra nosotros, y no amotines a esta ciudad, no sea que, por odio, nos detengan y nos hagan perecer con mala muerte. Jesús repuso: Oh madre mía, no sabes lo que dices. Todas las tropas del ejército celestial de los espíritus angélicos tiemblan y se estremecen de temor ante el glorioso poder de mi divinidad, que ha concedido el don de la vida a todos los seres animados. Y él, Sadayel mi enemigo y el de mis criaturas, hechas a mi imagen y semejanza, osa, a mi ejemplo, tomar el nombre de Dios y recibir el culto y las adoraciones del género humano. Y María suplicó a Jesús: Hijo mío, aunque sea verdad lo que dices, te ruego que me escuches y que, por la intercesión de tu madre y sierva, resucites a esos muertos, cuya pérdida has producido. Y todos los que vean el milagro que hagas creerán en tu nombre. Porque bien sabes los numerosos tormentos con que afligen a ese viejo, que han detenido por causa tuya. Y Jesús respondió: Madre mía, no me aflijas de tal modo, porque aún no ha venido para mí la hora de hacer eso. Pero María insistió: De nuevo te ruego que me escuches, hijo mío. Considera nuestra angustia y nuestra situación, puesto que, por causa tuya, emigrados y desterrados, éramos, como desconocidos por país extranjero. Y Jesús dijo: Por consideración a tu plegaria,
haré lo que me pides, a fin de que esas gentes reconozcan que soy hijo de Dios. Y luego que hubo hablado así, Jesús se levantó y atravesó por entre la multitud del pueblo. Y cuando los concurrentes vieron a aquel niño de tan tierna edad, pues solo tenía 3 años y 4 meses, se dijeron los unos a los otros, ¿es este el que ha derribado el templo de los ídolos y hecho pedazos la estatua de Apolo? Algunos contestaron, este es. Y al oír tal, todos admiraron, con estupor, la obra prodigiosa que había cumplido. Y lo miraron fijamente, preguntándose, ¿qué va a hacer? Y Jesús, nuevamente indignado en su alma, avanzó por encima de los cadáveres y tomando polvo del suelo, lo vertió sobre ellos, y clamó a gran voz, yo los conmino a todos, sacerdotes, que yacen aquí, heridos de muerte por el desastre que los ha anonadado, que se incorporen enseguida y que salgan fuera. Y en el mismo momento en que pronunciaba estas palabras, tembló de pronto el lugar en que se encontraban los difuntos. Y se levantó el polvo, haciendo remolinear las piedras, y cerca de 182 personas se levantaron de entre los muertos y se irguieron sobre sus pies. Pero otros ministros y arciprestes de Apolo, en número de 109 no se levantaron. Y el temor y el terror se apoderaron de todo el mundo y, poseídos de pánico, dijeron, y no Apolo, es el Dios del cielo y de la tierra, que da la vida a todo el género humano. Y todos los sacerdotes resucitados de entre los muertos fueron a prosternarse ante él, y confesaban sus faltas, y decían, verdaderamente, este es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que ha venido a darnos la vida. Y el ruido de sus milagros se esparció por toda la región, y los que de él oían hablar, venían de lejos, en gran número, para verlo. Y, por razón de su cortísima edad, se asombraban más aún. Después, toda la muchedumbre reunida cayó a los pies de Jesús, y le rogaron que resucitase también de los muertos a los que habían sido servidores del templo. Mas Jesús no quiso hacerlo. Y llevando a José ante la multitud agrupada, imploraban, y decían, perdónanos las faltas que hemos cometido contigo, y ruega a tu Hijo que resucite a los muertos que estaban en el templo. Y José dijo, háganme gracia de esto, porque no puedo violentarlo. Mas, si él quiere obrar espontáneamente, cúmplase la voluntad del Señor, que tiene poder sobre toda cosa. Y sobrevino un hombre de gran familia, que fue a prosternarse ante Jesús y José, diciendo, les suplico que vengan a la casa de su siervo y, una vez que entren bajo mi techo, quédense allí el tiempo que les plazca. Y los llevó a su morada, y todo el pueblo de la ciudad iba a visitar a Jesús, y lo servía de sus haciendas con mucha simpatía. Y los que estaban atormentados por espíritus inmundos, por los demonios o por sus enfermedades, se arrodillaban ante Jesús, y él los curaba. Y hubo gran alegría en aquella ciudad, y las gentes del país de los alrededores, al saber todo esto, glorificaban a Dios en voz alta. Y José permaneció en aquella ciudad largo tiempo, en la mansión de un príncipe, que era de raza hebraica. Eleazar tenía por nombre y su hijo, llamado Lázaro, y 2 hijas, llamadas Marta y María. Y acogió a José y a los suyos con gran consideración y deferencia. Y José prolongó allí su estancia y contó a Eleazar todos los tratos de que le habían hecho objeto los hijos de Israel, opresiones, persecuciones, vejaciones, y por remate, el destierro en que se veían. Y al oír estas cosas, Eleazar se llenó de tristeza. José le dijo, bendito seas, por habernos recibido de buena voluntad, habernos sustentado, y habernos hecho todo el bien posible. Desde que aquí estamos. Eleazar dijo a José, venerable anciano, establece tu residencia en esta localidad, y no dudes que más tarde encontrarás el reposo y el cesamiento de tu angustia. Y luego de haber hablado así, ambos se sintieron poseídos de una alegría serena y cordial. Y el príncipe reveló a su huésped, yo también soy de la tierra de Judea y de la ciudad de Jerusalén. Y he sufrido muchas penas y muchas aflicciones, por obra de mis enemigos. Me he visto expoliado y privado de todos mis bienes, y por miedo al impío Herodes, me he expatriado, y he venido a este lugar con mi familia y con mis compañeros. Hace 15 años que me he fijado en esta ciudad, y no he sufrido violencia alguna de parte de sus moradores, antes al contrario, he encontrado simpatía, benevolencia y respeto.
No temas a nadie, y establece tu estada en el sitio que te parezca mejor, hasta el momento en que el Señor te visite, y tome en cuenta tu mucha edad. Después, volverás a la tierra de Judea, y tu alma vivirá por la esperanza en el Señor. Dichas estas palabras, guardaron silencio. Y la Sagrada Familia permaneció 3 meses completos en aquella población. José y Eleazar se trataban como 2 hermanos, unidos por una afección y una bondad recíprocas. Marta y María recibieron a la Virgen y al niño en su casa, con una caridad perfecta, como si no hubiesen tenido más que un corazón y un alma. Marta cuidaba especialmente de su hermano Lázaro, y María, que era de la misma edad que Jesús, acariciaba a éste, como si fuese su propio hermano. Y Jesús, viendo todo lo que había sucedido, se indignó en su espíritu, y dijo a su madre: Mi espíritu está turbado por lo que he hecho en esta ciudad. Porque yo no quería manifestarme, para que nadie me conociese. Y he aquí que escuché tus súplicas, y cumplí tu voluntad. Y la Virgen repuso: ¿Por qué me diriges ese reproche, hijo mío? En verdad, has ocasionado la ruina de los ídolos, y nos has librado a todos de la perdición y de la muerte, y esto es lo que yo te había rogado. En adelante, sea tu voluntad la que se cumpla, en cuanto dispongas o resuelvas hacer. Y a la noche siguiente, el ángel del Señor dijo a José, en una visión: Levántate, y toma a Jesús y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque muertos son los que procuraban la muerte del niño. Y José, despertándose de su sueño, contó a María aquella visión, y ambos se regocijaron en gran manera. Pero, pocos días más tarde, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá. Y, levantándose de noche, tomó a Jesús y a su madre, partió en dirección al sur, hacia el pie del monte Sinaí, por el desierto de Horeb, cerca del territorio donde, en otro tiempo el pueblo de Israel se había establecido y había morado.